Esa noche, el teléfono vibró con un número desconocido, pero cuando ella contestó, escuchó la voz que más amaba en el mundo. La misma que había desaparecido 3 años atrás. La voz de su madre muerta le susurró algo que helaría su sangre. Hija, necesito que vengas a casa. ¿Hay algo que nunca te dije era posible? ¿O la soledad finalmente la había enloquecido? Lo que descubrió esa madrugada en Oaxaca cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida y sobre la muerte. Nunca pensé que volvería a escuchar su voz. 3 años, 4 meses y 16 días habían pasado desde que mi madre cerró los ojos por última vez en aquel hospital de Oaxaca. Recuerdo cada detalle de ese momento, el pitido monótono del monitor, la luz fría de la madrugada entrando por la ventana, mis manos aferrándose a las suyas mientras se enfriaban. La enterramos un martes lluvioso. Yo arrojé la primera rosa sobre su ataúd. Por eso, cuando mi teléfono sonó esa noche de octubre a las 2:37 de la madrugada, jamás imaginé lo que estaba por suceder. El número era desconocido. Una larga cadena de dígitos que no reconocí. Casi no contesto. Casi. Pero algo en mi pecho me obligó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Una fuerza inexplicable, como si alguien estuviera jalando un hilo invisible conectado directamente a mi corazón. ¿Bueno? Murmuré con voz ronca por el sueño. Silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de electricidad estática. Y entonces, la escuché. Hija. Se me detuvo el corazón. Literalmente sentí como dejaba de latir por un segundo eterno. Esa voz. Ese tono suave y cálido que me había arrullado durante 28 años de mi vida. La voz que me cantaba canciones de cuna, que me regañaba cuando llegaba tarde, que me decía te amo cada noche antes de dormir. La voz de mi madre muerta. ¿Mamá? Susurré, y mi voz se quebró como vidrio cayendo al suelo. Necesito que vengas a casa, mi amor. Hay algo que nunca te dije. Algo importante. Por favor, ven antes del amanecer. Mamá, no, no puede ser tú. Tú estás. Tú. Lo sé, hija. Pero hay cosas que no entiendes todavía. Cosas que dejé guardadas. Ve a casa. Ve a mi habitación. Busca en el lugar donde siempre guardé mis secretos. Ahí encontrarás la verdad. La llamada se cortó. Me quedé sentada en mi cama, temblando de pies a cabeza, con el teléfono pegado a mi oído como si pudiera traerla de vuelta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Mi respiración se volvió errática. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era el dolor acumulado jugándome una broma cruel? ¿O acaso? No. Los muertos no llaman. Los muertos no hablan. Los muertos permanecen en silencio para siempre. Pero esa voz. Dios mío, esa voz era real. Tan real como el aire que luchaba por respirar. Miré el reloj. 2:42 de la madrugada. La casa de mi madre estaba a 40 minutos de mi departamento en la Ciudad de México. La habíamos mantenido tal como ella la dejó, incapaces de venderla o vaciarla. Como si al hacerlo, la perdiéramos definitivamente. Mi mente racional me gritaba que era imposible, que era una broma macabra, tal vez alguien que había encontrado una grabación vieja de su voz. Pero mi corazón latía con una certeza primitiva y salvaje. Algo me estaba llamando. Algo necesitaba ser descubierto. Me vestí en la oscuridad con manos temblorosas. Jeans, una sudadera, las primeras zapatillas que encontré. Tomé las llaves de mi auto y salí del departamento como huyendo de un incendio. Las calles de la ciudad estaban vacías, iluminadas apenas por farolas amarillentas que proyectaban sombras alargadas. Conduje en piloto automático, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En la radio sonaba una canción que mi madre solía tararear mientras cocinaba. Tuve que apagarla porque el nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme. ¿Qué estaba haciendo? ¿Persiguiendo fantasmas? ¿Aferrándome a ilusiones porque no podía aceptar que se había ido? Pero entonces recordé sus palabras: busca en el lugar donde siempre guardé mis secretos. Mi madre había sido una mujer reservada, cariñosa, devota, pero con una parte de su vida que siempre mantuvo cerrada bajo llave. Había una tristeza antigua en sus ojos, algo que yo percibía desde niña pero nunca me atreví a preguntar. Como si cargara con un peso invisible que nadie más podía ver. Llegué a Oaxaca cuando el reloj marcaba las 3:30. La casa de adobe pintada de azul claro parecía dormir en la oscuridad. El jardín que mi madre cuidaba con tanto amor ahora estaba lleno de maleza. Las bugambilias trepaban salvajemente por las paredes.
Abrí la puerta principal con manos temblorosas. El olor me golpeó de inmediato, lavanda, canela y ese aroma particular que cada casa tiene, único e irrepetible. El olor de mi infancia. El olor de mi madre. Encendí las luces. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Los muebles cubiertos de polvo, las fotografías en las paredes, el reloj de péndulo que ya no funcionaba marcando eternamente las 4:20. Subí las escaleras hacia su habitación. Cada escalón crujía bajo mis pies como huesos quebrándose. La puerta de la habitación de su madre estaba entreabierta, como una boca esperando confesar secretos antiguos. Ella la empujó lentamente, y el sonido de las bisagras oxidadas rompió el silencio sepulcral de la casa. La luna llena se filtraba por la ventana, bañando todo con una luz plateada y fantasmal. La habitación permanecía intacta. La cama todavía tenía las sábanas floreadas que su madre amaba. El tocador estaba lleno de frascos de perfume, polveras antiguas y un cepillo de plata que conservaba algunos cabellos grises. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un museo dedicado a una mujer que ya no respiraba. Busca en el lugar donde siempre guardé mis secretos. Ella cerró los ojos, tratando de recordar. ¿Dónde? ¿Dónde guardaba su madre las cosas importantes? De niña, había visto a su madre escribir en un diario que escondía cuidadosamente, pero nunca supo dónde. Comenzó a buscar metódicamente. Abrió cajones llenos de ropa que aún olía a lavanda. Revisó el armario, moviendo vestidos de domingo y rebozos bordados. Nada. Miró debajo de la cama, detrás de los cuadros religiosos en las paredes. Nada. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella cuando sus ojos se posaron en el viejo baúl de madera al pie de la cama. El mismo baúl que su madre usaba como mesa auxiliar, siempre cubierto con un mantel tejido. Nunca lo había visto abierto. Nunca le había prestado verdadera atención. Se arrodilló frente a él. El candado estaba cerrado con un pequeño cerrojo oxidado. Necesitaba una llave. Miró alrededor desesperada hasta que recordó. Su madre siempre llevaba una cadena de oro con una pequeña llave colgando. Es la llave de mi corazón, le decía jugando cuando ella preguntaba de niña. Fue hasta el joyero sobre el tocador. Allí estaba, la cadena de oro con la diminuta llave. La tomó con manos temblorosas y regresó al baúl. La llave entró perfectamente en el cerrojo. Con un clic metálico, el candado se abrió. Levantó la tapa de madera. El olor a papel viejo y tiempo atrapado la golpeó. Dentro había cartas amarillentas atadas con listones rojos, fotografías en blanco y negro, un rosario de cuentas de cristal, y en el fondo, un diario de cuero gastado. Tomó el diario con reverencia. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La cubierta estaba desgastada por los años, las esquinas dobladas por el uso constante. Lo abrió en la primera página. Con la letra elegante y cuidadosa de su madre, leyó, para mi hija. Para cuando esté lista de entender que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Las lágrimas nublaron su visión, pero continuó leyendo. Las páginas revelaban una historia que ella nunca había imaginado. Su madre, de joven, había estado profundamente enamorada de un hombre llamado Rafael. Se habían conocido en un pueblo cercano durante las fiestas patronales. Él era músico, tocaba el violín en las serenatas. Ella era una muchacha de familia conservadora que soñaba con ser maestra. Se amaron con la intensidad de quienes saben que el tiempo es prestado. Pero las familias se opusieron. Rafael era pobre, sin apellido importante. Los padres de ella habían arreglado ya su matrimonio con otro hombre, el padre de la narradora, un comerciante respetable pero sin pasión. En el diario, su madre escribía con dolor palpable sobre la última noche que pasó con Rafael. Bajo un árbol de jacarandá en flor, él le había jurado que su amor trascendería la muerte misma. Le había regalado un anillo de plata con una pequeña turquesa. Le había prometido que, de alguna manera, siempre estaría cerca de ella, cuidándola, aunque el destino lo separara. Rafael murió 2 semanas después. Escribía su madre con tinta que parecía mezclada con lágrimas. Su corazón simplemente dejó de latir una noche. Los médicos dijeron que era una condición congénita. Pero yo sé la verdad. Murió de amor no correspondido. Murió porque yo elegí la seguridad sobre la pasión. Murió porque fui cobarde. La narradora pasaba las páginas con el corazón acelerado. Su madre se había casado con su padre, había cumplido con su deber, había sido una esposa respetable. Pero cada entrada del diario revelaba la herida que nunca sanó. El amor por Rafael que continuó ardiendo en secreto durante décadas.
Y entonces llegó a las últimas entradas, escritas apenas meses antes de la muerte de su madre. Las cosas extrañas han comenzado. Escucho su violín por las noches. Encuentro flores de jacarandá en mi almohada, aunque el árbol más cercano está a kilómetros de distancia. Siento su presencia. Sé que suena a locura, pero Rafael ha vuelto. Después de todos estos años, ha encontrado la manera de regresar a mí. Me está llamando. Siento que pronto estaré con él. Los escalofríos recorrieron su columna vertebral. Su madre había muerto repentinamente de un paro cardíaco. Sin advertencia. Una noche simplemente se quedó dormida y no despertó. En la última página del diario, con letra temblorosa y apresurada, su madre había escrito: si estás leyendo esto, hija mía, es porque encontraste el valor de buscar. Necesito que entiendas algo, el amor verdadero nunca termina. Trasciende el cuerpo, trasciende el tiempo, trasciende incluso la muerte. Rafael me ha estado esperando todos estos años. Y ahora, finalmente, voy con él. Pero antes de irme completamente, necesitaba que supieras la verdad. El anillo que él me dio está en una caja pequeña dentro de este baúl. Tómalo. Úsalo. Y cuando encuentres tu propio amor verdadero, recuerda, nunca lo dejes ir por miedo. Nunca elijas la seguridad sobre el corazón. Los fantasmas del amor no correspondido son los más dolorosos de llevar. Con manos temblorosas, ella buscó en el fondo del baúl hasta encontrar una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió. Dentro brillaba un anillo de plata con una turquesa del color del cielo. Y entonces su teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla. El mismo número desconocido. Esta vez no dudé. Contesté de inmediato. ¿Mamá? Ya lo encontraste. Su voz sonaba diferente ahora. Más ligera. Como si un peso de décadas hubiera sido levantado de sus hombros. Ya sabes la verdad. Mamá, no entiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo me estás llamando? El amor es más fuerte que la muerte, mi niña. Eso es todo lo que necesitas entender. Rafael me ha enseñado que los hilos que unen a las almas nunca se cortan. Se estiran, se adelgazan, pero permanecen. Yo necesitaba que supieras mi historia. Necesitaba que entendieras por qué siempre había una tristeza en mis ojos que tú percibías pero no comprendías. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Apretaba el anillo en mi mano hasta que el metal se clavaba en mi piel. No quiero que te vayas de nuevo, sollocé. No puedo perderte otra vez. Ya me perdiste, mi amor. Hace 3 años. Pero ahora me has encontrado de una manera diferente. Me has encontrado en la verdad. Y eso es lo que necesitaba. Esta llamada es mi despedida real. La que no pude darte cuando mi cuerpo dejó de funcionar. ¿Por qué nunca me contaste sobre Rafael cuando estabas viva? ¿Por qué guardaste este secreto durante tantos años? Porque tenía miedo de tu juicio. Miedo de que pensaras que no amé a tu padre. Pero ahora entiendes que el corazón humano es complejo. Que podemos cumplir con nuestros deberes y aún así cargar con amores que nunca florecieron. Tu padre fue un buen hombre. Le di respeto y compañía. Pero Rafael tenía mi alma. Me senté en el suelo de su habitación, rodeada de sus cosas, con el diario abierto frente a mí. La luna seguía iluminando todo con esa luz irreal. ¿Estás con él ahora? ¿Con Rafael? Sí, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Finalmente, después de toda una vida de espera, estoy donde siempre debí estar. Él me esperó, hija. Me esperó del otro lado durante décadas. Eso es lo que hace el amor verdadero. Tengo miedo, mamá. Miedo de amar así. Miedo de perder. Miedo de equivocarme como tú. No te equivoques como yo. Su voz se volvió firme, con esa autoridad maternal que siempre tenía. Cuando encuentres a alguien que haga que tu alma cante, no lo dejes ir. No importa lo que diga la familia, la sociedad o tu propia cabeza. El corazón sabe. Siempre sabe. Y vivir con un fantasma de amor no correspondido es peor que cualquier dolor que puedas imaginar. ¿Cómo sabré cuándo es la persona correcta? Lo sabrás. De la misma manera que yo supe con Rafael. De la misma manera que he sabido llamarte esta noche. El alma reconoce a su otra mitad. Solo tienes que tener el valor de escuchar. Hubo un silencio largo. Podía escuchar algo en el fondo de la llamada. ¿Era música? ¿Un violín tocando suavemente? Tengo que irme ya, mi amor. Rafael está aquí. Nos espera un viaje largo.
Pero quiero que sepas algo, siempre estaré contigo. No de la manera en que estaba antes, pero estaré. En el olor de la lavanda, en las canciones que te enseñé, en los momentos en que sientas una paz inexplicable. Ahí estaré. Te amo, mamá, susurré, las palabras quebrándose en mi garganta. Y yo te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Usa el anillo. Recuérdame. Y cuando sea tu momento de partir, espero que lo hagas sin arrepentimientos. Espero que cruces al otro lado habiendo amado plenamente, habiendo vivido con verdad. Esa es la única manera de encontrar paz. Adiós, mamá. Hasta que nos volvamos a encontrar, hija mía. Hasta que la rueda gire de nuevo y nuestras almas se reconozcan una vez más. La llamada se cortó. Esta vez fue diferente. No sentí ese vacío desgarrador que me había acompañado durante 3 años. En su lugar, había una extraña sensación de plenitud, de cierre, de comprensión. Me quedé sentada en el suelo de su habitación hasta que el sol comenzó a salir. Los primeros rayos dorados entraban por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas. Puse el anillo de plata en mi dedo. Me quedaba perfecto. Guardé el diario cuidadosamente. Era un tesoro ahora. Una ventana al alma de mi madre que nunca había conocido. Una lección sobre el amor, el arrepentimiento y la importancia de vivir con autenticidad. Cuando salí de la casa y el sol ya estaba alto en el cielo, juré que viviría diferente. Que cuando el amor tocara mi puerta, no lo dejaría pasar por miedo. Que honraría la memoria de mi madre viviendo la vida que ella no pudo vivir. Porque entendía algo esa madrugada, los muertos no nos llaman para asustarnos. Nos llaman para liberarnos. Para transmitirnos las lecciones que solo la muerte puede enseñar. Y mientras conducía de regreso a la ciudad, con el anillo brillando en mi dedo, sentí una presencia cálida en el asiento del copiloto. No la vi. No la escuché. Pero estaba ahí. Mi madre. Finalmente libre. Finalmente en paz. Finalmente con su amor verdadero. Y yo, su hija, finalmente comprendiendo que el amor nunca muere. Solo cambia de forma. Y que las llamadas desde el más allá no son sobrenaturales. Son simplemente el universo asegurándose de que las lecciones importantes no se pierdan. Que las historias de amor, incluso las truncadas, encuentren su final apropiado. Quizás las almas nunca se pierden. Solo se buscan a través del velo delgado que separa este mundo del siguiente. Buscan hasta encontrarse, una y otra vez. En cada vida. En cada dimensión. Hasta que finalmente puedan amarse sin obstáculos, sin tiempo, sin fin. ¿Alguna vez has recibido una señal inexplicable de alguien que ya no está? ¿Has sentido la presencia de un ser querido después de su partida? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque todos llevamos fantasmas en el corazón. Y a veces, esos fantasmas solo buscan ser escuchados, comprendidos y liberados. No olvides suscribirte si esta historia tocó tu alma. Porque hay más misterios esperando ser contados. Más llamadas desde el otro lado. Más verdades que el velo delgado está dispuesto a revelar.